¿Alguna vez has sentido que alguien piensa en ti incluso cuando el silencio entre ustedes es absoluto? Como si, de alguna forma inexplicable, la energía de esa persona aún tocara la tuya, incluso a la distancia. Carl Jung creía que los vínculos humanos superan las barreras del tiempo y del espacio. Para él, no estamos conectados solamente por recuerdos o palabras compartidas, sino por algo mucho más profundo, un lazo psíquico que vibra dentro del inconsciente colectivo. Cuando alguien realmente siente tu falta, esa ausencia no se manifiesta solo en la mente. Pulsa en el cuerpo, en el alma y muchas veces en señales que escapan a la razón. Antes de seguir con el video, quiero que comentes esta palabra en la caja de comentarios. Hazlo no solo como un acto simbólico, sino como un gesto de presencia interior. Porque si este mensaje resonó en ti, si en algún momento sentiste que hablaba directamente a tu esencia, es porque tu alma lo reconoció. Y cuando el alma reconoce, se abre, se expande, se encuentra. Comentar alma no es solo dejar una palabra, es decir, yo también he sentido, yo también he recorrido ese silencio. Yo también he vuelto a mí después de perderme en otro. Es crear un puente invisible entre todos los que están atravesando su propio viaje interior, recordándonos que no estamos solos en este camino. Así que si tu corazón se movió, si tu intuición despertó, si tu historia se sintió tocada por esta verdad, deja tu huella ahí abajo. Escribe alma, porque eso es lo que más habla cuando las palabras ya no alcanzan. Eso es lo que vibra cuando el amor ha dejado una marca. Eso es lo que permanece cuando todo lo demás ha cambiado. Tu alma y la mía encontrándose aquí. Ahora sí, continuemos. En este video vas a descubrir las 5 señales más sutiles y poderosas de que alguien se está muriendo de ganas de verte. Pero atención, no estamos hablando de una carencia superficial ni de mensajes forzados. Estamos hablando de una nostalgia real, de esa que Jung diría que brota del núcleo de la psique, donde el afecto reprimido se transforma en energía simbólica y trata a toda costa de encontrar un camino de regreso hacia ti. Porque cuando el alma clama por alguien, envía señales, y si aprendes a descifrarlas, entenderás que el silencio dice más que cualquier palabra. Y tal vez, a lo largo de este video, empieces a darte cuenta de que esa ausencia que tanto te duele también duele del otro lado, que esa persona que pensaste que te había olvidado, en realidad está siendo visitada a diario por los recuerdos que construyó a tu lado. Jung nos enseña que todo encuentro verdadero deja una marca en el alma, y esas marcas no se borran con la distancia, simplemente duermen esperando despertar. Por eso, no te saltes este video. Lo que vas a escuchar ahora puede cambiar la forma en que entiendes los sentimientos no expresados, las miradas interrumpidas e incluso los silencios más fríos. Puede ser que alguien se esté muriendo de saudade de ti en este preciso momento y aún no lo sepas, pero al final lo sabrás. Prepárate, lo que vamos a revelar aquí va más allá de cualquier consejo superficial. Es un viaje al inconsciente guiado por las ideas profundas de Carl Jung. Y quién sabe, tal vez al sumergirte en esto, termines descubriendo que tú también sientes saudade de alguien. Parte 1. El primer signo. Los sueños y las imágenes arquetípicas. Cuando alguien siente una nostalgia profunda, esa ausencia muchas veces se manifiesta en el mundo de los sueños, un territorio que Jung consideraba la puerta de entrada al inconsciente. Jung enseñó que los sueños no son meras fantasías, sino mensajes simbólicos cargados de significado que provienen de la psique profunda. Sí, si una persona aparece frecuentemente en tus sueños, puede ser una señal poderosa de que ella se está muriendo de saudade de ti, incluso sin decir una sola palabra. Este fenómeno ocurre porque, en el inconsciente colectivo, los arquetipos, imágenes universales y símbolos actúan como mensajeros de emociones que no se expresan conscientemente. La saudade, aunque muchas veces callada, busca representación en símbolos y figuras que reaparecen, invitándote a mirar.
a reconocer la presencia del otro en tu sí. Jung afirmaba que esos signos oníricos son una invitación a reconocer la energía psíquica que todavía existe entre ustedes. Más que un simple ensueño, esos sueños repetitivos e imágenes intensas cargan una fuerza emocional que resuena en el alma y puede incluso causar inquietud durante el día. Esa inquietud es una forma de comunicación sutil que escapa del control racional, un recordatorio constante de que esa persona aún ocupa un espacio significativo dentro de tu mundo interior y también en el de ella. La saudade, por tanto, trasciende lo físico y se instala en el campo invisible del inconsciente. Conocer esas señales en los sueños es una forma de reconectarse con lo que Jung llamaba la sombra, aspectos reprimidos o olvidados del yo que necesitan integrarse para alcanzar la totalidad. Cuando alguien te extraña, parte de la sombra de esa persona puede estar ligada a esa ausencia, y esa sombra se manifiesta en tu propio inconsciente en forma de sueños, símbolos y sentimientos profundos. Por eso la próxima vez que ese rostro o ese recuerdo aparezca en tus sueños con intensidad y emoción, no lo ignores. Puede ser el inconsciente hablando, revelando que hay un vínculo invisible entre ustedes, una saudade que trasciende el tiempo y el espacio, que vive en el reino de los arquetipos y pulsa dentro del alma. Parte 2. El segundo signo, el silencio que habla más que las palabras. Para Jung, el silencio entre dos personas muchas veces está tan cargado de significado como una conversación extensa. El silencio puede ser un vehículo poderoso para comunicar saudade, especialmente cuando las palabras fallan o se reprimen. La ausencia de contacto puede ser, paradójicamente, la forma más clara de un sentimiento no expresado, ese vacío que grita por presencia. Cuando alguien se está muriendo de saudade, el silencio puede transformarse en un lenguaje propio, una manifestación del conflicto interno entre el deseo de acercarse y el miedo al rechazo o a la vulnerabilidad. Jung explicaría que esa tensión está en la esencia de la psique humana, el anhelo del otro y el temor a exponerse. Por eso, el silencio no está vacío, está cargado de emoción, esperanza e incluso dolor. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas simplemente no logran desaparecer por completo de tu vida? Incluso en el silencio, aparecen en recuerdos, pensamientos y principalmente en lo que Jung llamaría complejos emocionales. Núcleos psíquicos cargados de energía afectiva que se manifiestan de formas inesperadas, como en una mirada, en gestos o incluso en coincidencias casi místicas. Ese silencio ruidoso es una señal clara de la saudade que aún existe, incluso cuando faltan las palabras. Jung nos recuerda que la comunicación auténtica no es solo lo que decimos, sino lo que sentimos profundamente. Lo que no se dijo o lo que quedó suspendido entre ustedes aún tiene poder, y el silencio puede ser el canal por donde esa saudade se expresa. ¿Sientes un silencio extraño entre tú y alguien? Presta atención, tal vez esté hablando más fuerte de lo que imaginas, revelando que alguien se está muriendo de saudade y al mismo tiempo tiene miedo de volver a exponerse emocionalmente. Parte 3. La tercera señal, los pequeños gestos y las sincronicidades. Jung introdujo un concepto revolucionario que ayuda a explicar muchos fenómenos emocionales. La sincronicidad la describió como una coincidencia significativa entre el mundo interno y el externo que no puede explicarse por causalidad, pero que lleva consigo un significado profundo. Cuando alguien se está muriendo de nostalgia, pequeños gestos, acontecimientos o incluso encuentros aparentemente aleatorios pueden ser esas señales de que la otra persona aún piensa en ti. Por ejemplo, ¿alguna vez sentiste un escalofrío al oír una canción que te recuerda a alguien que está lejos? ¿O notaste que ciertos lugares u objetos parecieran adquirir un significado especial como si fueran puentes invisibles entre dos almas separadas? Jung diría que esos momentos son manifestaciones de la sincronicidad,
mensajes del inconsciente que conectan a dos personas en diferentes planos de la realidad. Estas pequeñas coincidencias no son simples casualidades, cargan la energía psíquica de la nostalgia que intenta expresarse por medio de símbolos en lo cotidiano, demostrando que incluso en la distancia, alguien está emocionalmente conectado contigo. Para Jung, estas manifestaciones son una forma de comunicación no verbal, en la que el universo conspira para recordarte que una conexión verdadera aún existe. Además, estas señales pueden aparecer en gestos discretos, un mensaje enviado por impulso, un recuerdo compartido o incluso un regalo inesperado. Son manifestaciones del inconsciente colectivo actuando para restablecer un equilibrio emocional entre las partes, un intento de superar la distancia física. Por eso no subestimes esos pequeños detalles del día a día. Pueden ser la forma que el alma del otro encontró para decirte que la saudade está viva, palpitante y esperando ser reconocida. Parte 4. La cuarta señal, la energía que todavía vibra entre ustedes. Para Jung, la psique no es un espacio cerrado y aislado, está en constante interacción con otra psique, formando una red invisible de energías emocionales. Cuando alguien siente una verdadera nostalgia, eso genera una vibración psíquica que puede sentirse, aunque sea de forma sutil, por quien está del otro lado. ¿Alguna vez has sentido, en momentos de profunda conexión, como si el aire a tu alrededor cargara una carga emocional inexplicable? Jung llamaba a esto el campo psíquico, una energía invisible y dinámica que existe entre personas que comparten vínculos profundos. Esta energía persiste incluso cuando hay distancia, como si fuese un hilo conductor entre dos almas. Este campo energético se manifiesta en sensaciones físicas, una angustia inexplicable, una ansiedad repentina o incluso una nostalgia que invade el pecho sin motivo aparente. Son señales de que la presencia del otro aún resuena dentro de ti y que él o ella de algún modo también está ahí, aunque lejos. Por eso, cuando sientas ese tipo de energía, ese peso en el pecho o esa saudade que no tiene explicación lógica, sabe que puede ser el reflejo del vínculo que aún existe, una señal de que alguien se está muriendo de nostalgia y que esa nostalgia crea una vibración que atraviesa el tiempo, el espacio y la conciencia. Parte 5. La quinta señal, la intuición como mensajera de la saudade. Carl Jung valoraba la intuición como una de las funciones más profundas de la psique, una forma de conocimiento que va más allá del razonamiento lógico y alcanza el inconsciente. Cuando alguien siente nostalgia por ti de forma genuina, tu intuición puede captar esa presencia emocional, aunque sea de forma sutil, como una voz interna o un presentimiento. ¿Cuántas veces has sentido el impulso de llamar a alguien sin razón aparente o tuviste una fuerte sensación de que esa persona estaba pensando en ti? Para Jung, estos momentos no son coincidencias, sino manifestaciones del inconsciente, donde el sentimiento de nostalgia crea puentes invisibles que la intuición logra percibir. Esa capacidad intuitiva es una manifestación del self, el centro, regulador de la psique, que busca la integración y la conexión verdadera entre las partes que han sido separadas. A través de la intuición, puedes percibir no solo lo visible, sino lo oculto, lo que se siente pero no se dice. Por eso confía en esas señales internas. Son mensajes que van más allá de la conciencia y que indican que la nostalgia existe y que muchas veces esa saudade es compartida. Así, puedes permitirte acoger esa energía, permitiendo que la conexión invisible entre ustedes se manifieste y tal vez se transforme en un reencuentro. ¿Alguna vez sentiste que algo dentro de ti se movía sin que pudieras explicar, como si una corriente invisible rozara tu alma, trayendo el eco de un pensamiento que no habías formulado, o el aroma nostálgico de una presencia que ya no está? Hay momentos en los que la ausencia de alguien no es solo un hecho, sino una atmósfera. No se limita al recuerdo ni a la memoria. Vive en los rincones del cuerpo, en los gestos involuntarios, en la mirada que se pierde sin razón aparente. Esa sensación que aprieta el pecho sin motivo claro
esa punzada sutil que aparece cuando cae la noche o cuando una canción se cuela entre los ruidos del mundo. No es simple tristeza, es algo más primitivo, más profundo, algo que Jung hubiera llamado el susurro de la sombra. Esa parte inconsciente que guarda nuestros anhelos más ocultos, nuestras emociones más reprimidas, lo que nos negamos a aceptar, pero que nos habita silenciosamente. Hay personas que no necesitan estar físicamente cerca para que su energía siga marcando el ritmo de nuestra existencia. Y eso ocurre porque, en el fondo, no todo vínculo necesita de la palabra o de la lógica para mantenerse vivo. A veces, es una conexión energética que trasciende toda explicación. Sientes que piensas en esa persona en los momentos más inesperados. No porque lo decidas, sino porque algo más allá de ti la convoca. Y aunque te esfuerces por distraerte, por racionalizarlo, por poner tierra de por medio, hay fuerzas que no responden a nuestra voluntad. Hay memorias que no se archivan. Hay emociones que no caducan. Lo sabes cuando te descubres evocando su rostro sin darte cuenta. Lo sabes cuando pronuncias su nombre en medio de un sueño y despiertas con una sensación que no sabes cómo nombrar. No es amor a secas, no es simple nostalgia. Es un tipo de presencia que insiste en seguir viva dentro de ti, como si esa alma se negara a salir de la tuya. Y entonces te preguntas si no será que tú también apareces en su silencio, si no serás tú el pensamiento no dicho cuando esa persona se queda mirando el vacío. Hay quienes no dicen nada, pero sienten con una intensidad abrumadora. Y hay quienes por orgullo, por miedo o por heridas no resueltas, deciden alejarse, aunque por dentro una parte de ellos esté siempre llamándote en secreto. Lo difícil es que esa llamada no suena en palabras. Suena en vibraciones, se manifiesta en sincronicidades, en pequeños guiños del universo, en coincidencias que parecen demasiado exactas para ser casualidad. Y si esa canción que sonó justo cuando pensabas en él o ella no fue un azar, y si ese sueño repetido, esa sensación en el estómago, esa brisa que te estremeció al cruzar cierto lugar, no fueran simples fenómenos, sino mensajes velados. El alma tiene su propio lenguaje y rara vez se expresa de forma directa. La intuición es la voz más antigua que habita en nosotros. No está hecha para gritar, pero sí para revelarse a quien aprende a escuchar. Esa sensación inexplicable, ese presentimiento que aparece cuando menos lo esperas, muchas veces es la manifestación de algo que no se ha cerrado del todo. A veces es una señal de que hay alguien del otro lado sintiendo lo mismo, recordándote en silencio, atrapado en un conflicto interno entre querer volver y no saber cómo. Porque el orgullo, el temor, la idea de que ya pasó, pueden ser murallas muy altas, pero incluso detrás de esas murallas, el alma sigue hablando, y muchas veces lo hace a través del cuerpo. Una ansiedad sin causa, un cansancio que no se va, una inquietud que no se explica. Todo eso son formas del inconsciente de decirnos que algo necesita ser mirado, reconocido, quizá hasta sanado. Cuando una conexión ha sido verdadera, cuando ha dejado huella en lo más íntimo, no desaparece fácilmente. Puede ocultarse, puede dormir durante años, pero no se desvanece, porque lo que fue sentido con profundidad queda impreso en la piel psíquica. Jung hablaba de marcas arquetípicas, símbolos que se quedan adheridos a nuestra psique, resonando cada vez que algo del entorno los activa. Y esas marcas muchas veces son compartidas. Lo que tú sientes no siempre es solo tuyo. A veces, estás captando también la vibración del otro, el movimiento emocional que emana de quien está conectado a ti en ese nivel sutil, donde las palabras ya no alcanzan. Y puede que te preguntes, ¿por qué sigue doliendo si ya pasó tanto tiempo? ¿Por qué vuelve a mí justo ahora cuando creí que había soltado? Tal vez porque la saudade, esa palabra que no tiene traducción exacta, no responde al tiempo cronológico, sino al tiempo del alma.
Y el alma no olvida por fecha, olvida por transformación. La única manera de que algo deje de doler no es ignorarlo, es integrarlo, es dejar de pelear con lo que se siente y empezar a mirar qué quiere decirnos. A veces, el dolor de la ausencia no es solo porque la otra persona se fue, sino porque una parte de ti se quedó en ese lugar y aún no ha vuelto del todo. Y en esa espera silenciosa, en ese intermedio entre lo que fuiste y lo que estás siendo, esa presencia sigue haciendo eco. Y si el eco aún suena, es porque todavía hay algo que resuena. Quizá no sea un retorno físico. Tal vez no se trata de que esa persona vuelva a tu vida, sino de que reconozcas el lugar que ocupó, el aprendizaje que dejó, el movimiento interno que provocó. Porque incluso la nostalgia tiene su función. Recordarnos lo que fue real, lo que tocó nuestro corazón, lo que vibró con nosotros a un nivel profundo. No todo lo que termina desaparece. Hay vínculos que no se rompen, solo se transforman. Y hay emociones que no se callan, solo buscan otra forma de expresarse. Si sientes que alguien sigue presente en tu alma, escúchate con honestidad, no para aferrarte, sino para entender. No para revivir el pasado, sino para honrarlo y dejar que ocupe su lugar correcto dentro de ti. Quizá nunca recibas una confirmación externa, una palabra que te diga, sí, también me pasa. Pero el alma no necesita confirmaciones, solo necesita verdad. Y si dentro de ti algo sigue latiendo con el nombre de esa persona, si sientes que hay algo que aún pulsa cuando cierras los ojos, entonces acepta ese latido. Porque no hay nada más humano que extrañar, no hay nada más profundo que amar, incluso desde la distancia, incluso en silencio. Y en ese reconocimiento honesto, en esa aceptación sin juicio, empiezas a sanar, no para olvidar, sino para liberar, porque el verdadero cierre no es el olvido, es la paz. Y la paz llega cuando dejamos de negar lo que sentimos y empezamos a mirar lo que el alma nos susurra desde siempre, que a veces la conexión más fuerte es la que no se ve, pero nunca deja de sentirse. Y es que hay memorias que no son recuerdos, son presencias vivas que se asientan en el cuerpo como si fueran parte de él. No se limitan al pasado, no viven en un álbum ni en una fecha, viven en los silencios que se prolongan cuando todo termina, en el instante exacto en que alguien pronuncia un nombre parecido y el corazón se estremece sin permiso. Son esas memorias que respiran cuando alguien camina con un perfume similar, o cuando alguien ríe de una forma que imita la risa que todavía sueñas en las noches más frías. Porque lo emocional no obedece a las reglas del tiempo. Hay dolores que se anclan en una estación que no cambia, aunque afuera las hojas caigan y vuelvan a nacer. Lo sabes cuando crees haber superado algo, y de pronto, sin previo aviso, una parte tuya se rompe con una palabra, una canción, un gesto, como si esa ausencia no aceptara desaparecer del todo. Y entonces te das cuenta de que no es solo tristeza. Es el eco de lo no dicho. Es la energía no resuelta que todavía pulsa entre tú y esa otra persona. Porque cuando un vínculo queda abierto, se convierte en un canal. No siempre se nota, no siempre se quiere mirar, pero se siente. Y aunque intentes justificarlo todo con razones, hay algo que no se deja racionalizar. Tal vez porque fue más profundo de lo que te permitiste admitir. Tal vez porque era más real de lo que los hechos mostraron. Lo que duele no es la historia que terminó, sino la parte de ti que aún habita en esa historia. La parte que no supo cómo despedirse. La parte que sigue esperando que algo vuelva, aunque sea en forma de señal. Y las señales llegan, a veces con sutileza, a veces con fuerza. Una mirada en la multitud que se parece demasiado. Un mensaje que llega por error, pero que toca justo donde debía. Un recuerdo que cae del cielo como lluvia sobre tierra seca. Y no es debilidad, no es fragilidad, es sensibilidad. Esa capacidad de sentir lo invisible, de captar lo que no se ve, de conectar con el mundo a través de un canal más íntimo y silencioso.
Esa intuición que Jung valoraba no es un capricho emocional, es un radar del alma. Es lo que te permite saber sin saber, lo que te guía cuando todo parece confuso, lo que te susurra que no estás loco por sentir lo que sientes. Porque sí, hay alguien del otro lado sintiendo también. Tal vez no lo diga, tal vez lo niegue, pero lo siente. Y tú lo percibes, en el cambio de energía, en el temblor que aparece sin causa, en esa sensación de que algo te roza por dentro y no sabes de dónde viene. Es como si la ausencia tuviera manos y te acariciara el alma, como si el recuerdo no fuera una imagen, sino una fuerza, porque los vínculos reales no necesitan contacto diario. Sobreviven en la dimensión del símbolo, en ese lugar donde lo emocional se convierte en lenguaje, donde un suspiro puede ser un llamado y una lágrima puede ser una respuesta. Lo importante es que aprendas a leer esos signos, no para que te aferres, sino para que comprendas. Porque en la comprensión hay liberación, y en la liberación hay paz. Paz no significa ausencia de sentimiento, significa presencia consciente. Significa poder mirar esa conexión con gratitud en vez de con angustia. Significa dejar de pedir explicaciones y empezar a aceptar que hay cosas que solo el alma entiende. A veces, soltar no es dejar de sentir, es dejar de esperar, es honrar lo vivido sin exigir que regrese. Es saber que hubo amor, que hubo verdad, y que eso ya es suficiente para transformar una vida. Porque hay personas que no están para quedarse eternamente, sino para despertarte algo que dormía. Y una vez que lo despiertan, su función se ha cumplido. Aunque tú aún no lo comprendas, tal vez ese alguien te enseñó a amar de verdad. Tal vez te mostró lo que es ser visto sin máscaras. Tal vez te devolvió la fe, aunque después se fuera. Y eso, aunque duela, es un regalo, porque a veces la herida que queda es el testimonio de que algo profundo sucedió, y esa profundidad, aunque incompleta, es sagrada. Así que no huyas de lo que sientes, no te avergüences de tu nostalgia, no minimices tu capacidad de recordar con ternura, porque esa ternura es tuya, es lo que queda cuando el amor ha hecho su trabajo y tú te quedas con lo esencial, la sensibilidad que te humaniza, que te conecta, que te hace vibrar. Sigue escuchándote. No te apagues por miedo. No endureces tu alma para no sentir. La verdadera fuerza no está en reprimir, sino en abrazar. No está en ignorar, sino en mirar de frente lo que late. Porque cuando lo haces, cuando te das permiso de sentirlo todo, el amor, la pérdida, la esperanza, el silencio, algo dentro de ti se acomoda. Y desde ese acomodo nace una nueva forma de estar, más libre, más serena, más conectada contigo mismo. Esa es la verdadera alquimia del alma. Transformar el dolor en comprensión, la ausencia en presencia interior y la saudade en un puente hacia ti. Y cuando al fin te detienes en ese espacio de ti que siempre estuvo esperando, te das cuenta de que nunca fue el otro lo que anhelabas recuperar, sino la parte de ti que se iluminó cuando ese vínculo tocó tu alma, la que se atrevió a abrirse, a creer, a sentir sin medida. Porque aunque la historia haya terminado, hay algo que permanece, tu capacidad de amar, tu capacidad de resonar con otro ser, al punto de verte reflejada, al punto de descubrirte en la mirada ajena, y eso no se pierde con una despedida. Eso vive en ti, y si lo cultivas con amor, se transforma en fuerza, en sabiduría, en compasión. Compasión contigo, sobre todo, porque cuánto te exigiste, cuánto te culpaste por lo que no pudiste controlar. Cuántas veces te dijiste que no debiste sentir tanto, que no debiste entregarte así, que todo habría sido distinto si hubieras sido menos tú. Pero ahora lo entiendes. No hay error en haber sentido intensamente. Lo que sentiste fue real, y lo real no necesita justificaciones. Necesita ser reconocido, abrazado, integrado. La cicatriz no es prueba de debilidad, sino de haber sanado. Y la emoción que aún late no es señal de estancamiento, sino de que tu corazón sigue abierto,
dispuesto a aprender, dispuesto a expandirse. Quizá pasen días en los que la nostalgia regrese sin avisar. Te tomará en mitad de una calle, en un café cualquiera, en una tarde sin promesas. Llegará con un aroma, con una canción, con un nombre que se escapa en la conversación ajena. Y tú la sentirás como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo lo vivido estuviera ocurriendo otra vez. Pero no te asustes, no estás retrocediendo, estás sintiendo. Y cada vez que lo haces desde la conciencia, desde la aceptación, le das un lugar a esa parte tuya que aún necesita ser vista. No para revivir el pasado, sino para seguir caminando con más verdad. Porque el alma no se cura huyendo. El alma se cura mirándose, tocándose con ternura, diciéndose, estoy contigo. Y esa compañía interna, esa presencia contigo misma, es lo único que jamás se va. Los demás pueden marcharse, las circunstancias pueden cambiar, pero tú estás ahí, en el centro de todo. Y si aprendes a ser ese refugio, esa voz que no juzga, esa calma en medio del ruido, entonces ya no dependerás de que alguien más te lo dé, lo ofrecerás tú. Y cuando eso ocurra, amarás de otra forma, ya no desde la falta, sino desde la plenitud. Ya no desde el miedo a perder, sino desde la alegría de compartir. Y quizá, en medio de ese viaje interno, te des cuenta de que hay otras almas también transitando su regreso. Personas que, como tú, sintieron, perdieron, buscaron, se rompieron y se están reconstruyendo. Y cuando esas almas se cruzan, no lo hacen desde la necesidad, sino desde la afinidad. Desde la verdad de saberse vulnerables, imperfectas, humanas. Y es ahí donde nace una nueva forma de amar. Más lenta, más profunda, más real, porque ya no se trata de llenar vacíos, sino de construir puentes. Ya no se trata de promesas eternas, sino de presencias honestas. Y eso sí, a veces la nostalgia que sientes no es por lo que fue, sino por lo que te prometiste ser cuando amaste por primera vez con el alma abierta. Y esa promesa sigue viva. Ese anhelo de vivir con autenticidad, de entregarte sin reservas, de mirar al otro sin máscaras, es una llama que no se apaga. Puedes haberla escondido, puedes haberla silenciado, pero aún arde. Y cada vez que alguien toca esa parte tuya, la llama vuelve a crecer, no para quemarte, sino para iluminarte, para recordarte que estás viva, que aún puedes sentir, que aún puedes amar sin dejar de ser tú. Y es posible que, en tu caminar, vuelvas a encontrarte con esa persona. No como antes, no en los mismos términos, pero desde otro lugar. O puede que no la veas nunca más. Y está bien, porque el reencuentro más importante no es con el otro, es contigo, con la parte tuya que comprendió, que sanó, que soltó sin olvidar, que amó sin poseer. Y desde ese lugar, todo lo que venga será bienvenido, porque ya no necesitarás que el otro te confirme nada. Tú ya sabrás, tú ya sentiste, tú ya integraste. Y eso nadie puede quitarte. Sigue adelante, alma sensible. No temas a tus profundidades, no temas al eco de lo que fuiste, ni al susurro de lo que podrías ser. Estás en el camino. Cada lágrima que brota con sentido, cada silencio que escuchas con atención, cada emoción que dejas fluir sin censura, es una puerta abierta hacia tu centro. Y ahí, en ese centro, hay calma, hay fuego, hay verdad. Y hay una versión de ti que está naciendo, no a pesar del dolor, sino gracias a él. Déjala florecer, déjala hablar, déjala guiarte. Porque en esa voz interior, en ese susurro constante que nunca te abandona, está la fuerza que siempre buscaste fuera. Y por fin la has encontrado. Estabas en ti. Y cuando esa voz interior se vuelve clara, cuando por fin puedes quedarte en silencio sin querer huir de lo que sientes, algo en ti se reordena. Es casi imperceptible al principio, como una brisa leve que apenas mueve las cortinas, pero sabes que algo se movió. Ya no necesitas correr detrás de respuestas, ya no te desesperas por saber,
si también piensan en ti, si aún recuerdan lo vivido, si en algún rincón de su mundo todavía hay un espacio con tu nombre. Empiezas a comprender que el amor no se mide por la permanencia, sino por el impacto, y que hay presencias que fueron breves pero tan intensas que te partieron en 1000 pedazos, no para destruirte, sino para reconstruirte desde un lugar más real. Y mientras caminas entre tus propias ruinas, recoges los fragmentos que valen, los que hablan de ti con sinceridad, los que fueron tocados por la experiencia y ya no quieren esconderse. El alma no se regenera en la prisa, lo hace en el tiempo sagrado de la aceptación. Lo que fuiste, lo que sentiste, lo que soñaste, incluso lo que perdiste, es parte de ese mapa emocional que ahora puedes mirar sin miedo. Ya no te castigas por haber amado tanto. Ya no te culpas por no haber sabido cómo sostener aquello que se deshacía entre tus manos. Ahora entiendes, no se trataba de controlar, se trataba de sentir. Y sentiste, con todo tu ser. Y eso fue verdadero. Entonces empieza a nacer una compasión nueva. Una compasión que no solo mira con ternura tu pasado, sino también al otro, esa persona que quizá te hirió, que quizás no supo amarte, que quizás te soltó cuando tú aún querías quedarte. Y al mirarla desde esta distancia interior, ya no desde la herida sino desde la comprensión, empiezas a ver que también estaba perdida, que también tenía sus sombras, que hizo lo que pudo con lo que sabía. Y eso no justifica todo, pero lo humaniza, y al humanizar, sueltas el resentimiento. No porque apruebes lo que pasó, sino porque no quieres seguir cargando una emoción que te aleja de ti. El perdón, entonces, no se vuelve una absolución hacia el otro, sino una liberación para ti. Y ahí, en esa libertad recién nacida, puedes empezar a escribir una nueva historia. Una que no niegue tu pasado, pero que no esté encadenada a él. Una historia donde tú no eres la que espera, ni la que se rompe por lo que falta, sino la que elige, la que respira profundo, mira al horizonte y camina hacia adelante sin dejar de sentir. Porque ahora sabes que puedes llevar dentro lo que viviste sin que eso te impida abrirte a lo que viene. Has aprendido que la vida no te debe certezas, ni explicaciones, ni regresos. Pero tú te debes a ti misma la posibilidad de volver a confiar, de volver a sentir belleza en lo inesperado, de volver a vibrar con lo que el alma te presenta, aunque no tenga forma ni promesa. Y es en esa apertura donde comienzan los milagros sutiles. Ya no buscas señales desesperadas, pero las recibes. Ya no anhelas coincidencias forzadas, pero el universo empieza a hablarte en pequeños detalles. Una conversación con un desconocido que te dice justo lo que necesitabas escuchar. Un libro que se abre en la página exacta. Una sensación de paz que aparece justo en el momento en que más dudabas de ti. Y no es magia, es conexión. Es la energía interna alineándose con lo que te rodea. Es tu alma dejando de gritar para empezar a conversar. Es tu sombra transformándose en faro. Y comprendes finalmente que extrañar no es debilidad, que llorar no te hace menos fuerte, que mirar atrás no significa estar atrapada. Es simplemente el arte de honrar lo vivido. Y cuando honras tu historia con honestidad, tu presente se vuelve más liviano. Dejas de cargar lo que no te pertenece, dejas de querer cambiar lo que no está en tus manos, y te dedicas, con una delicadeza que antes no conocías, a cuidar de ti, a darte lo que antes esperabas recibir, a sanar sin prisa, sin espectáculo, sin necesidad de ser comprendida por todos, porque hay procesos que son sagrados en su intimidad. Hay sanaciones que solo se entienden en el lenguaje silencioso del alma. Y en esa nueva forma de estar, empiezas a notar cómo tu energía cambia, cómo ya no atraes lo que viene a completarte, sino lo que resuena contigo. Cómo ya no entregas por miedo a perder, sino porque te nace compartir. Cómo ya no te desdibujas para encajar, sino que te afirmas, suave pero firme,
en quién eres. Y entonces te das cuenta de que no se trataba de encontrar al otro, sino de encontrarte a ti, que la nostalgia fue el camino, que la pérdida fue la puerta, que el dolor fue el maestro y que tú, sin saberlo, fuiste siempre la medicina que estabas buscando. Porque cuando una alma se atreve a atravesar su noche más oscura, no regresa igual, regresa con más luz, regresa con más verdad, regresa con la certeza de que no hay oscuridad que dure para siempre, ni silencio que no diga algo, ni ausencia que no deje un rastro por donde el alma pueda volver a casa. Y tú has vuelto, estás aquí, más tú que nunca, y eso lo cambia todo. Y ahora que has regresado a ti, que has recorrido los pasillos del alma, con la valentía de quien no teme perderse para reencontrarse, puedes ver con nuevos ojos todo lo que antes dolía. Descubres que no era el otro lo que más te dolía perder, sino la versión de ti que floreció al amar. Esa mujer que se entregó sin reservas, que se atrevió a abrirse, a creer, a soñar con algo más grande que ella. Esa mujer sigue ahí, intacta en su esencia, más sabia, más fuerte, más suave, y mientras te reconoces en tus propios fragmentos restaurados, comprendes que nada fue en vano. Cada lágrima, cada vacío, cada silencio, todo te trajo hasta aquí. Ya no necesitas que el mundo comprenda tu proceso. Ya no exiges que quien se fue regrese para cerrar el ciclo. Lo cerraste tú, con tu mirada hacia adentro, con tu decisión de permanecer en ti. Has entendido que los cierres más verdaderos no se hacen en conversaciones finales, ni en despedidas dramáticas, sino en el espacio sagrado del alma, cuando eliges liberarte del peso de lo que no fue. Y ese acto, tan íntimo y silencioso, es lo que en realidad transforma tu historia, porque no estás repitiendo el pasado, lo estás resignificando. Estás tomando el dolor con tus propias manos y convirtiéndolo en raíz. Y desde ahí, todo lo que venga crecerá con más profundidad. Y entonces te abres, no porque ya no duela, sino porque el dolor ha dejado de asustarte. Porque aprendiste a sostenerte incluso cuando parecía que todo se desmoronaba. Y eso te da una certeza distinta. No es arrogancia, no es dureza. Es esa calma que nace de saber que puedes atravesar lo que sea y seguir viva por dentro, no amargada, no cerrada. Y si estás viva, aún puedes sentir, aún puedes crear, aún puedes amar de otra forma, con otra conciencia, con otra luz. Y ahora respira. Permítete una pausa que no es vacío, sino plenitud. La plenitud de haber caminado contigo misma hasta este lugar, donde ya no hay máscaras, donde ya no hay necesidad de respuestas urgentes, donde puedes simplemente estar, y ese estar ya es suficiente. Reflexión. La vida no siempre nos entrega las respuestas cuando las queremos. A veces nos las susurra en forma de experiencia, de nostalgia, de silencio. A veces nos quita lo que amamos no para castigarnos, sino para mostrarnos lo que aún debemos descubrir dentro de nosotros. El alma no se desarrolla en la comodidad, sino en la profundidad, y cada vínculo, incluso los que duelen, son una oportunidad para mirarnos de frente, para despertar, para comprender. No desde el juicio, sino desde la compasión, porque lo que realmente buscamos, aunque creamos que es al otro, es la conexión con nosotros mismos, y a veces, solo a través del otro, logramos abrir esa puerta. Pero el verdadero viaje comienza cuando, después de toda pérdida, de todo desgarro, de toda ausencia, decidimos volver a casa. Y casa, al final, siempre fuiste tú. Así que sigue, no porque tengas que ser fuerte, sino porque ya eres libre para sentir, para llorar, para agradecer, para comenzar de nuevo. Y que cada paso que des ahora sea más tuyo, que cada gesto esté cargado de presencia, que cada encuentro sea auténtico. Y si alguna vez, en el camino, la saudade regresa, recíbela con ternura. Es solo la forma que tiene el alma de recordarte que sigues viva, que sigues amando, que sigues transformando.
Conclusión: la saudade como camino hacia la integración. A lo largo de este recorrido, exploramos juntos los signos sutiles y profundos que revelan cuando alguien se está muriendo de saudade, un sentimiento que trasciende las palabras y se expresa a través de los sueños, el silencio, las sincronicidades, la energía invisible y la intuición. Cada una de estas señales nos invita a mirar hacia adentro, reconociendo que las conexiones humanas son mucho más complejas y místicas de lo que parecen. Jung nos enseña que estas manifestaciones son, en verdad, reflejos del alma que busca reencuentro e integración. Estos signos, muchas veces imperceptibles, son invitaciones a abrir espacio al autoconocimiento y a la reflexión sobre lo que realmente importa en nuestras relaciones. Cuando alguien nos extraña, está enviando un eco que resuena en nuestra propia psique, desafiándonos a acoger esa saudade sin miedo, sin resistencia, con el coraje de entender que lo invisible puede ser tan real como lo visible. Esa comprensión transforma la nostalgia en un proceso de sanación y crecimiento. En el fondo, la saudade que nos conecta con otra persona es una expresión de lo que Jung llamaba totalidad, la búsqueda incesante por integrar los fragmentos dispersos de nuestra existencia. Reconocer estos signos y aceptar la profundidad de las emociones involucradas es dar un paso esencial para restaurar el equilibrio entre el consciente y el inconsciente, entre el yo y el otro, construyendo un puente que puede transformar la ausencia en presencia, el dolor en aprendizaje. Sí, te invito a cultivar esa atención sensible a los mensajes del alma, a escuchar lo que va más allá de las palabras, y a percibir que la saudade, a pesar de dolorosa, es una señal viva de que amamos y fuimos amados. Que esa conciencia pueda fortalecer tus relaciones, inspirar tu viaje interior y abrir puertas a reencuentros que quizás aún estén por venir. Al fin y al cabo, es en la profundidad de los sentimientos donde descubrimos la verdadera esencia de la conexión humana. Si este video tocó algo dentro de ti, deja tu comentario contando cuál de estas señales resonó más contigo. Tu historia puede iluminar la de otros que también están intentando comprender la complejidad del alma humana. Y si deseas seguir explorando los misterios de la psique conmigo, suscríbete al canal y deja tu me gusta para fortalecer esta comunidad de aprendizaje y transformación. Sigamos juntos en este camino de autodescubrimiento y conexión profunda.